Las 9 de la mañana seguimos como todos los días acompañándolos en primera mañana con este gran equipo de trabajo. Tenemos un invitado en piso que ya llegó acá a los estudios de CNN y está con nosotros en primera mañana. Vamos a hablar sobre varios temas. También le podemos preguntar sobre este día que está sucediendo con los mercados en el mundo, ¿no? A raíz de las decisiones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pero vamos a hablar sobre pobreza también. Bueno, hay varias cuestiones que podemos eh, cambiar con nuestro entrevistado del día de hoy, que es Daniel Steingart, que es economista, director de planificación productiva en Fundar y además es profesor universitario. Daniel, buen día, gracias. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación. Gracias por el tiempo. Economista. Sabes que soy sociólogo, en realidad. ¿Sociólogo? Pero Bueno, trabajo con economistas hace mucho tiempo. Te aprovecho entonces. Contame, dame, antes de meternos en el tema, dame tu perspectiva de este lunes. Y este lunes estamos todos esperando al horario, A las inicio 10:30 horario más o financiero menos. acá y en Estados Unidos, pero viene picante la cosa. Viene picante. Viene picante la cosa, sí. Yo sigo a especialistas en temas financieros ya desde ayer, cuando me fui a dormir, Sí. que estaban diciendo lo del super palo que se pusieron las bolsas de Asia cuando estaban amaneciendo. Para seguirlo de cerca, claramente es un muy mal escenario para una Argentina que viene con defensas bajas como hace mucho tiempo viene teniendo, ¿no? Entonces, Claro. el mundo estornuda y a nosotros nos agarra con anticuerpos muy bajos. Y siempre nos pega fuerte. Hace poquito conocimos el dato de pobreza, ¿no? A ver, la pobreza en el segundo semestre del 2023, digamos, gobierno de Alberto Fernández termina alrededor del 41,7%. Primer semestre del 2024, ya con el nuevo gobierno de Javier Milei, llega al 52,9%. Y ahora este segundo semestre tiene una baja significativa del 38,1% en este primer año de gestión. Ahora, quiero preguntarte, ¿no? En esos picos, Daniel, ¿qué factores considerás que incidieron en esa baja, no? A ver, la pobreza bajó muy fuerte entre las dos mitades del año pasado, en gran medida porque la primera razón es que bajó muy fuertemente la inflación. Como bajó la inflación y los ingresos corren con cierta inercia, el poder adquisitivo empezó a recuperarse. La pobreza por ingresos mide, en definitiva, los ingresos de las familias contra la canasta básica. Y bueno, la baja de la inflación permitió que los ingresos se recuperaran y por eso bajó la pobreza. La economía, que estaba muy en recesión la primera mitad del año pasado, se reactivó. Y eso ayuda a entender por qué la pobreza bajó tan fuertemente. Lo que muchos me preguntan es, cuando ya haces la comparación, nadie te discute que la pobreza haya bajado entre las dos mitades del 2024, ¿sí? Ahí sí te digo, el sistema es el mismo. El sistema es el mismo, siempre seguimos midiendo igual, no cambió nada, pero la cuestión es, obviamente, todos los instrumentos de medición, siempre, en cualquier lado, pueden tener ciertas falencias, debilidades. Y esas debilidades, el año pasado, también en 2023, digámosle así, se combinaron. Déjame que te explique. Por un lado, a ver, te voy a decir cuál es la pregunta que muchos me hacen. ¿Cómo puede ser que la pobreza en segundo semestre del 24 sea 4 puntos menor a segundo semestre del 23 cuando mirás algunos indicadores, como que te diga el consumo de alimentos estaba abajo en el segundo semestre del 24 contra el segundo semestre del 23, y cuando medís los ingresos por otra forma, como el salario real de los formales, eso también estaba abajo? Ahí muchos me señalan esa pregunta. Y ahí es donde viene la cuestión, esto de que la medición, si bien es la misma de siempre, tiene algunos puntos débiles que se combinaron juntos en el 23 y el 24. Hay dos cuestiones. Una es que cuando se mide la pobreza, ¿qué ocurre? Yo te pregunto, Hernán, ¿cuánto ganaste vos por tu trabajo del mes pasado? Si vos, por tu trabajo del mes pasado, viste la plata ese mismo mes, pasa mucho, no sé, en cuenta propistas, trabajadora de casas particulares, Claro. yo te comparo ese ingreso que vos viste, por ejemplo, en este caso sería en marzo, y te lo comparo contra la canasta de abril. Cuando vos tenés mucha inflación, ese desfase de un mes, cuando tenías 20% de inflación, te mete muchos puntos de pobres. Se aniquilaba. Cuando ahora tenés baja inflación, ese desfase de un mes es muy... Claro, es una cuestión, digamos, por cómo es el cuestionario, digamos, cuando tenés mucha inflación se te generan distorsiones. Entonces, a fines del 23, que tenías muchísima inflación, y principios del 24, digámosle así, la pobreza estaba, comillas, exagerada por esta cuestión metodológica. Entonces, cuando vos vos estás comparando una pobreza que en el punto de partida estaba varios puntos exagerada por esta cuestión que te acabo de decir. La segunda cuestión que es importante es que
cuando se pregunta, ¿cómo mide el INDEC la pobreza? Vos conocés cómo es más o menos el método, o sea, se hace una encuesta, se llama la encuesta, se hace una encuesta, que es la encuesta permanente de hogares, yo voy y te pregunto, Hernán, ¿cuánto ganás? Vos ponés y ganás, no sé, 2 millones de pesos, pero generalmente lo que ocurre es que los encuestados reportan menos de lo que realmente ganan, ¿sí? Ponle que vos me decís... Por otras cuestiones. Por otras cuestiones, por lo que blanquear, por desconfianza... A veces porque cuando hay tanta inflación, a veces ni sabes cuánto ganás porque el sueldo te cambia todos los meses, ¿no? Claro. Entonces lo que ocurrió en la segunda mitad del 2024 es que ese subreporte de ingresos bajó mucho, ¿sí? O sea, es como que vos, imagínate que Hernán, vos ganás 2 millones de pesos y a principio del 24, fines del 23 me decías que ganabas 1 millón y de repente ahora me decís que ganás 1,5 millones. Vos seguís ganando 2 millones, pero bajaste tu subreporte de ingresos. Entonces, cuando vos mirás esas dos cuestiones, es una falencia que tienen todas las encuestadoras del mundo, bien, pero que ahora cambió ese subreporte muy pronunciadamente. Entonces, cuando vos considerás estas dos cuestiones que estoy diciendo, este desfase entre el ingreso del mes pasado contra la canasta del mes actual y la cuestión del subreporte, ahí esas dos cuestiones juntas te pueden explicar 7, 8 puntos de baja de pobreza. Entonces, si vos eso lo considerás, en realidad, a fines de 2024, vos podrías haber tenido más pobreza que a fines del 2023. Esto mismo lo dicen algunos especialistas en la temática. Vos me preguntás a mí, Daniel, y hoy, abril del 25, ¿cómo crees que estamos? Hoy yo sí creo que ya estamos realmente en valores un poquito menores a fines del 23. ¿Por qué te digo esto? Porque desde el segundo semestre del 24 hasta abril del 25, la economía siguió creciendo, la inflación siguió en torno al 2% mensual, los ingresos siguieron recuperándose y el consumo también. ¿No? Tiene una lógica, digo. La baja de la inflación, claro, todos estos puntos que están nombrando. Claro, mi punto es que en el segundo semestre del 24, si vos, cuando incorporás estos ruidos metodológicos que se combinaron producto de la alta inflación que tenías en el 23 principio del 24 y esta baja muy fuerte del subreporte, cuando vos incorporás esos efectos, bueno, la pobreza ni había subido tanto primero, ni ahora bajó tanto, ¿sí? Y eso te permite entender por qué si vos cuando corregís estas cuestiones llegás a la conclusión de que a fines del 24 la pobreza era todavía un poco mayor que a fines del 23, eso te permite entender por qué el consumo de alimentos también estaba por debajo o el poder adquisitivo de otros ingresos medido por otras formas también estaba por debajo. Estamos con Daniel Steingart, sociólogo y director de planificación productiva en Fundar y profesor universitario. ¿Pronuncié bien tu apellido? Muy bien, muy bien, muy bien. Agustín. Dani, y bueno, teniendo en cuenta que hablabas, ¿no?, la importancia que tiene la baja de la inflación, hacia adelante, digo, ¿qué fundamentos tenemos que ver para que esto se sostenga también? Porque eso es lo importante, ¿no? Decir, cada año que pasa, el piso de pobreza parecía ser que está un poquito más arriba. ¿Cómo hacemos para seguir en esta senda de bajar la pobreza y que se mantenga, ¿no? De cara a largo plazo, lo que te va a ayudar a bajar la pobreza fundamentalmente es el crecimiento económico. ¿Sí? Si vos mirás, en los últimos 10 años la pobreza subió considerablemente en Argentina. Vos estabas en torno a 25 o 27 puntos en 2015-2017 y ahora llegaste a un pico de arriba del 50 y ahora estás en 38. Es decir que hoy tenés 10% más de la población argentina que es pobre. Más o menos hay 4 o 5 millones de nuevos pobres, ¿sí?, en Argentina respecto a lo que era 10 años atrás. ¿Qué ocurrió en la última década? Lo que ocurrió es que la economía argentina cayó su ingreso per cápita, cayó el PBI per cápita, es decir, no solo no creció, decreció, ¿sí? No es que la distribución del ingreso, la otra variable que obviamente es muy importante a la hora de ver la pobreza es que también repartida está la torta, la distribución del ingreso. La pobreza, yo siempre digo, surge de combinar dos indicadores, distribución del ingreso y crecimiento, y PBI per cápita, ¿sí? La distribución del ingreso hoy es más o menos la misma que hace 10 años. No hubo un gran deterioro distributivo. O sea, no somos más desiguales, sino que somos más pobres. La economía, la torta es más chiquita, entonces son todos más pobres, ¿sí? Los más ricos son más pobres y los más pobres son más pobres. Claro. ¿Sí? No hay una clara división o diferenciación. Claro, no es que alguien se apropió de esa renta, digamos. Claro, es como que nivelamos, o sea, no es que nivelamos, todo fue para abajo, ¿sí? Hubo algún pequeño deterioro de la desigualdad, pero es pequeñito comparado con el muy mal desempeño económico. Si vos te fijás, Agustín, ¿qué países tienen pobreza cero o muy baja? Son los países desarrollados. En los países desarrollados, en Islandia, en Noruega, en Finlandia, en Alemania, medida como se mide en Argentina, la pobreza es 0,5%, es 1%, es marginal.
¿Cuánto es la pobreza en países muy, muy, muy pobres del mundo como los del África subsahariana? 95% si la midiéramos como se mide en Argentina. ¿Cuál es la gran diferencia? El PIB per cápita de esos países. Si vos podés tener países, o sea, no hay ningún país que tenga más de $40.000 de PIB per cápita que tenga pobreza significativa. Para que te des una idea, Argentina hoy tiene unos $25.000 de PIB per cápita, redondeo, o sea, los países que tienen más o menos cerca del doble del PIB per cápita de Argentina en adelante, casi todos, prácticamente todos, la pobreza tiende a cero, medida como la medimos nosotros. No digo esto porque cada país mide la pobreza de un modo distinto, para comparar tenemos que poner, para que no sea peras con manzanas, poner una misma vara, en este caso yo estoy comentando la vara argentina. Entonces, yendo a tu pregunta, Agustín, la clave es cómo hacemos que el proceso de crecimiento, o de reactivación que se dio en los últimos 8 o 10 meses, se logre consolidar a lo largo de los próximos años. Y ahí es donde está la gran incógnita. La economía argentina, cuando se queda sin dólares, no puede crecer. ¿Por qué no puede crecer? Porque cuando vos crecés, la economía necesita importar, las empresas necesitan insumos para poder vender. Cuando la economía crece, normalmente el poder adquisitivo sube, el consumo sube, mucho lo que consumimos tiene contenido importado, necesitas dólares para eso. Para poder, claro. Si no tenés dólares, lo que te pasa siempre, que pasó siempre, es una devaluación. ¿Qué hace la devaluación? Sube la inflación, cae el poder adquisitivo, cae el consumo, cae la actividad y la pobreza sube. La pobreza siempre sube con las devaluaciones y ahora bajó en parte porque tenés lo contrario, tuviste una apreciación del tipo de cambio. Pasada la devaluación inicial de Milei, que llevó a la pobreza bien arriba, después el tipo de cambio se ancló y la inflación rápidamente empezó a bajar y eso generó el efecto contrario a una velocidad muy rápida. Entonces, la gran pregunta es cómo haces para tener esos dólares que te permitan que sean el combustible del crecimiento que viene. De ahí viene la gran preocupación que tiene el gobierno por la cuestión del Fondo Monetario Internacional y cómo poder hacer para que hoy mirás digamos, la macro del gobierno. El gobierno mejoró mucho en la parte fiscal, pero sigue teniendo una luz anaranjada tirando a roja, que son las reservas del Banco Central. Que básicamente, ¿cuántos dólares tiene la economía? Ahí entra también, esto ya meternos más técnico, pero digo, la importancia también de, o lo que aspira a Vaca Muerta, la minería, claro. ¿no? A ver, Vaca Muerta ya está ocurriendo, ¿sí? Si vos mirás, primero un dato sobre Vaca Muerta que me parece importante en Argentina. En la Argentina de la grieta, Vaca Muerta es un consenso. Es una política de Estado que arranca tras la estatización de YPF en 2012, segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Macri apoya eso y lo consolida. Alberto Fernández también y Milei también. Entonces, ahí vos ves que en un sector productivo vos tuviste una política de Estado y los frutos que da la continuidad de las políticas. Porque muchas otras cuestiones productivas no ocurren. Qué buen dato. Y ahí vos lograste pasar de ser deficitario en energía, es decir, importábamos más energía de lo que exportábamos, que eso fue muy importante para mal hace 10 años atrás, por 5 o 10 mil millones de dólares al año. Hoy estás siendo exportador neto de energía, es decir, exportás más de lo que importás, este año solamente seamos mayores en 5 mil millones de dólares. Con lo que eso te da dólares. Ahora, no vamos a exagerar si bien Vaca Muerta es un golazo, no vamos a exagerar la contribución. Ahora, este verano, por el tipo de cambio apreciado, el turismo de argentinos en el exterior, medio que ya te morfaste esos 5 mil millones. Hay un déficit, claro. Claro, entonces, si vos querés crecer, imagínate, una economía argentina que crezca y duplique su PIB per cápita, necesita muchísimas más exportaciones que la Vaca Muerta. Claro. Mucho más motores, Vaca Muerta es uno de esos, vos necesitas mucho más. Y vos me decías la minería. La minería puede ser otros motores, pero la diferencia de Vaca Muerta es que la minería tarda. Todavía es mucho, iba a decir biribiri. No es que es biribiri, pero es proyecto. Son aspiraciones. Claro. Proyectos concretos que se estén materializando en inversiones todavía son acotados, más que nada ligado al litio. Se habla mucho del cobre, que es un mineral que puede dar más dólares todavía que el litio, pero todavía son proyectos que están en estudio y hasta que se logra poder explotar el mineral, podemos esperar 4 o 5 o 6 años y mientras tanto los dólares los necesitas hoy. Ahora, sí, en Dani, este momento. Y en tren de esto y trayendo el tema del caos que estamos viviendo ahora a nivel internacional, digo, la Argentina posicionándose como vendedora de materias primas, digamos. Si uno piensa en, exportar petróleo crudo, si uno piensa en exportar gas, bueno, el campo y demás, en este contexto,
y pensando hacia adelante en el desarrollo, ¿cómo la Argentina puede evitar estos vaivenes o desarrollar digamos, o apuntalar su producción, ser más competitivos, tener mejor producción, apuntalar su industria en un contexto global así tan complicado? A ver, Argentina yo creo que viene, o sea, venía un poco a o sea, Argentina lamentablemente viene sistemáticamente medio a contramano del mundo. ¿En qué sentido? Vos venís, por ejemplo, los últimos 10, 15 años, el mundo era, digámoslo así, de economías relativamente abiertas, y Argentina se cerró, ¿sí?, en sí misma, lo cual el proteccionismo tiene sus costos. El ejemplo típico de eso es precios de ciertos productos caros, ¿sí? Este gobierno está abriendo mucho la economía, a la vez desmontó muchas herramientas de incentivo a la industria que van más allá de la cuestión arancelaria o de control de las importaciones, sino otro tipo de herramientas, subsidios, líneas de financiamiento, etcétera. Y lo que está ocurriendo en el mundo ahora también estamos medio yendo a contramano, ¿sí? Porque el mundo, bueno, Estados Unidos, la principal potencia del mundo, se cierra, el mundo está haciendo cada vez más políticas de apoyo a las industrias, y acá estamos medio diciendo, no, bueno, la industria es ineficiente, vamos por los recursos naturales. Y ahí a mí me preocupa que estemos todo el tiempo como a pie cambiado con las tendencias a lo que están ocurriendo en el mundo. Si vos me decís a mí, yo creo que, a ver, por supuesto los recursos naturales son centrales para la generación de dólares, incluso pueden ser importantes en muchas provincias para el desarrollo local. Digo, Vaca Muerta con Neuquén, el litio con las provincias del NOA, el cobre en San Juan, el agro en las provincias de la zona centro, sobre todo. Digamos, los recursos naturales son federales, pero con eso solo no te alcanza para tener una matriz productiva más o menos compleja, no te alcanza para un país de 46 millones de habitantes, y además ¿cuál es uno de los riesgos de los recursos naturales? Que los precios de los commodities fluctúan un montón. Yo me río muchas veces, me río para no llorar, pero digo, muchas veces hay gente que dice, bueno, la soja peronista, digamos, por ponerte un ejemplo, dice, y muestran los vaivenes de las sojas cómo suben en unos gobiernos y bajan en otros. Yo digo, bueno, muchachos, pero si querés dejar de depender de las vaivenes de la soja o de la danza de la lluvia, y tenés que diversificar tu aparato productivo, si no, digamos, todos los años lo mismo. Este año que anda bien los precios, estamos contentos, pero cuando ahora la soja está baja ahora, salís a putear. Mirá, las manufacturas, si tienen una ventaja respecto a los commodities, es que sus precios tienden a ser mucho más estables. Claro. Entonces, ese problema, por ejemplo, lo resuelve. El otro problema que tenemos de depender tanto del agro también es que es la danza de la lluvia todos los años. Entonces, ahí tenés otro problema. No puede ser que hagamos la danza a la lluvia todos los años. Claro. Te volvés muy vulnerable. Obviamente hay muchos países que, dependiendo de recursos naturales, lograron desarrollar cierto tipo de herramientas para que suavizar esas fluctuaciones. Hacen lo que se llama fondos soberanos o fondos contracíclicos. En los momentos de vacas gordas, ahorrás. Cuando vienen momentos de vacas flacas, cuando baja el precio del petróleo, cuando baja el precio del cobre, cuando baja el precio del agro, gastá lo que ahorraste antes. En Argentina tendríamos que también plantearnos eso. Pasa que obviamente no es fácil esa discusión en un país que tiene 38% de pobres, claro, y donde hay tantas necesidades, claro, inmediatas por satisfacer. El país emblemático de fondo soberano es Noruega. Tiene un fondo soberano que es 3 veces nuestro PBI, para que nos demos una idea, es gigantesco, invierten en todos, digamos, ellos son un país petrolero, han ahorrado por años y años, e invirtieron ese dinero en otros países, y con eso se garantizan, tienen una gran riqueza, que eventualmente el día que no tenga más petróleo, tienen muchísimo tiempo para poder transicionar hacia otra economía. Claro, ellos pudieron hacer el fondo soberano porque eran un país con pobreza baja y no tenían, claro, tantas necesidades. Nosotros estamos gastando a cuenta, digamos. Claro, nosotros estamos haciendo al revés, estamos gastando a cuenta, pero es algo que igualmente tenemos que encontrar la forma de poder tener fondos soberanos, fondos, claro, cíclicos, para no fumarnos en pipa. Chile ha hecho fondos soberanos, quizás un ejemplo más realista a mirar, okay, pero lo ha hecho después. Y cerca, ¿no? Y cerca, sí. Pero bueno, de todos modos, yo creo que en un país de 46 millones de habitantes, solo con los recursos naturales no te alcanza, ¿sí? Muchas veces se pone el ejemplo de Australia como modelo a seguir, que es un país que exporta mayormente recursos naturales. Claro,
Australia tiene muchos más recursos naturales por habitante que Argentina, por la sencilla razón de que ellos son un país que es 3 veces más grande que el nuestro, es casi como Brasil, Sí, claro. en superficie, y son la mitad de nuestros habitantes. Eso hace que tienen, digamos así, mucha superficie per cápita, y cuando tenés mucha tierra, es muy probable que tengas mucho recurso natural por habitante. Entonces, ellos, bueno, nadan en recursos naturales. Nosotros tenemos recursos naturales, pero no tanto como lo que habitualmente creemos, lo cual supone que tenemos que sí o sí apostar por desarrollar algunos otros sectores lejanos a ellos, como lo han hecho muchos países que han combinado virtuosamente recursos naturales con sectores lejanos a ellos, como Canadá, como Finlandia, como Dinamarca, mismo Estados Unidos. Estados Unidos es el principal país hidrocarburífero del mundo y también es una potencia industrial y de servicio. Entonces, el punto es, no nos alcanza, con los recursos naturales, sin los recursos naturales no se puede, con los recursos naturales solo no alcanza. No alcanza. Daniel, agradecerte la visita acá a los estudios. Muchas gracias, Hernán. Te hicimos hablar, ¿eh? Bueno, fue un placer. Gracias. Daniel Steingart, que es sociólogo, director de planificación productiva en Fundar y además profesor universitario. 9:30, servicio informativo.